Se encuentra con nosotros ya la doctora Mariela Poncevilla, magistrada del presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, con el tema Causa Probable. Mariela Poncevilla es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además tiene el grado de especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Es magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro y actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el trienio 2021-2024. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco mucho al secretario Juan Luis Ferrusca la invitación que me hace para, en el marco de esta conmemoración de 25 años de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, pues venir a charlar sobre temas de relevancia que han marcado una clara evolución, el antes y el ahora, de cuando surge la Secretaría hace estos 25 años a lo que hoy tenemos. Y agradezco también, me dicen que hay personal de varias corporaciones, de aquí de Querétaro, de Tolimán, de Corregidora, San Juan del Río, El Marqués y también de la Fiscalía. Pues, ¿qué les puedo decir a ustedes que son los expertos en todas estas temáticas? Si me permiten me voy a poner de pie porque aquí me siento como que limitada. Miren, hace 25 años, en el año 1998, cuando se inicia la Secretaría, para iniciar todavía no teníamos la reforma al sistema de seguridad y justicia tan importante, esta reforma del 2008. Esta vino 10 años después de la creación de la Secretaría. Y ya toda la implementación del sistema acusatorio y oral, que se consolida a partir de la unificación que tenemos a nivel nacional con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es del 2014, su inicio de vigencia fatal ya para todos los estados de la República empezó el 18 de junio del 2016. Tenemos poco tiempo, diríamos, de implementado nuestro código, pero a partir de ahí hemos tenido una evolución muy importante. Para empezar, el hecho de que antes se concebía exclusivamente como un tema de la seguridad pública, ya sea del Estado o del municipio, que hoy, aunque la Secretaría se sigue llamando de esa misma forma, se ha transitado más hacia los temas de la seguridad o la protección de la ciudadanía. Esto tiene que ver con los enfoques o las visiones de Estado, de las cuales también hemos ido evolucionando. Todo era antes proteger al Estado, proteger a la nación o a la federación, y bueno, por los eventos de los que fuimos objeto, la revolución o estos movimientos que se fueron dando a lo largo de la historia, entonces va surgiendo con una necesidad de proteger, como les digo, ya sea al municipio, al Estado o a la nación. Y ahora es más la protección, o como así debe ser, la protección de las personas. Y se diversifica no solamente en esa seguridad hacia los demás, sino también en los temas de la prevención del delito, en tema en el cual ustedes están muy relacionados. Y hace un rato que me hicieron favor también de invitarme a los honores y a la entrega de reconocimientos de personal. Yo escuchaba pues los nombres, iban pasando algunos de sus compañeros oficiales, o a lo mejor aquí están, y yo me remontaba un poco hacia 1998, por eso les digo, ustedes son los expertos, no yo, pero ¿en qué condiciones estaban los cuerpos policíacos en el 98? Para empezar, no tenía o no era requisito el que tuvieran grados superiores de estudio, y eso poco a poco fue implementándose a lo que ya tienen ustedes, incluso hasta una licenciatura, según escuché también hace un rato, y eso ha marcado también un antes y un después muy importante. La preparación, la educación que van teniendo los servidores públicos que están encargados de la protección de las personas, de su seguridad y de la prevención del delito es importantísima. Tan solo para entender cómo está conformado el sistema de seguridad y justicia,
es muy, muy necesario y siempre se va a reflejar en un mejor desempeño de los elementos para una mejor y adecuada función que tienen encomendada. ¿Cómo estaba también todo el tema de sus equipamientos, ¿no? Hoy tenemos incluso mucha tecnología que como juez penalista les puedo decir que los delitos, la comisión de los delitos cada vez es más sofisticada, pero también cada vez más gracias a la tecnología y investigaciones adecuadas en las que ustedes también participan, y ahora me voy a referir a ello, pues se logran resultados adecuados, resultados positivos. ¿En qué sentido le digo positivo o adecuado? En que se pueda juzgar, se pueda sancionar penalmente a quien ha alterado el orden, a quien ha cometido un delito. Porque en la medida que eso se logre, también ustedes están cumpliendo con su función. Su función no termina cuando detienen a una persona o la aseguran, no termina cuando protegen un lugar, una escena del hecho delictivo, sino que su labor termina cuando ustedes saben que hay una sentencia de condena en contra de esa persona, en la que ustedes iniciaron la investigación como primer respondiente, protegiendo la escena del delito, asegurando a la persona, poniéndola a disposición de la Fiscalía y luego la Fiscalía continuando todo el proceso, pero después ustedes van ahora ante los jueces a informar todo lo que hicieron y de todo lo que conocieron de primer momento como primer respondiente. Eso antes ni soñando. Y el equipamiento que hoy tienen es muy, muy importante. Me han invitado a otras ceremonias, a otros eventos en donde entregan equipos, patrullas, para que ustedes cumplan adecuadamente con su labor, que es una labor de mucha trascendencia, la protección de los demás, como lo estaba comentando hace un rato. Entonces tenemos esta evolución en la preparación que tienen, en el equipamiento, en la inversión muy importante que se hace en materia de seguridad. Y otro tema muy importante en esta evolución y en el antes y el después es cómo ustedes intervenían antes ante la comisión de un delito y cómo intervienen ahora. Y es ahí en donde lo quiero enlazar con el tema que me asignaron, que es la causa probable. Y la causa probable puede ser algo pues sumamente técnico o algo difícil de comprender de primer momento, pero es algo en lo que ustedes están muy relacionados. Miren, ¿cómo se hacía antes una investigación? Aquí también hay elementos de investigación del delito, policías de investigación, ¿sí? Ahí saludé a alguien ahí que fue nuestra, o iba a los casos de adolescentes. Ya está, allá atrás. ¿Cómo investigaban antes también ustedes y cómo investigaban ahora? Este giro tiene que ver con la reforma del 2008 al artículo 21 constitucional, bueno, a todo el sistema de seguridad y justicia, pero tiene que ver con la reforma al artículo 21 constitucional, que históricamente había dicho que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a la policía, que estará bajo su mando y conducción inmediata. Cambia a partir del 2008 y dice que la investigación está a cargo de las policías y ahora habla en plural. Y cuando el Código Nacional se refiere también al policía, no está hablando exclusivamente del policía de investigación. Cuando sucede un hecho delictivo, siempre el policía municipal es el que llega primero al lugar del hecho, por el reporte, el teléfono, la cercanía, etcétera. Pero esperaba que llegaran los servicios periciales, que llegara el Ministerio Público, que hicieran sus diligencias, y parecía que ahí el policía había terminado su labor. Sin embargo, ahora tienen mucha intervención, y de aquí derivado esto del primer respondiente, pero su fundamento es este artículo, el 21 constitucional, con la modificación que les acabo de comentar. Y viene una transformación a partir del 2008 sobre la forma de investigar el delito, porque el sistema de seguridad y justicia se reforma, transitamos de lo que era un sistema tradicional a un sistema hoy de oralidad, pero no significa solamente decir que dejamos los papeles y todo lo escrito y que ahora vamos a unas salas de audiencia muy bonitas y ahí
los interroga un fiscal y los deshace un defensor, ¿verdad? El interrogatorio, el contrainterrogatorio, no se trata solamente de eso, sino tiene que ver con una metodología, primero, y segundo, tiene que ver con una visión que hoy está centrada en la persona y sus derechos. Lo que quiere este nuevo sistema de seguridad y justicia es siempre tener la certeza de que la persona a la que se le está condenando penalmente es el responsable. Que sea un procedimiento metodológicamente muy exigente, muy riguroso, con altos estándares de prueba. Cada vez nos la ponen más difícil, pero así debe ser, porque eso va a evitar que estemos condenando a una persona inocente. Cuando no se tiene esta metodología o esta rigurosidad, y cuando teníamos muchas válvulas, muchos recovecos por donde se fortalecía siempre todo el trabajo de la Fiscalía, pues quedaban algunas dudas o taras en el que presentaban nuestro procedimiento tradicional. Y pobrecito, nuestro procedimiento tradicional, hoy lo criticamos y todo, pero obedecía a la legalidad de ese tiempo y a cómo estaba diseñado todo y a una finalidad. Como les decía hace un rato, hemos ido cambiando la visión de proteger los intereses de Estado a ir protegiendo a las personas. Hoy estamos inmersos nuevamente en un humanismo en donde la persona y sus derechos son lo más importante. Y cuando me refiero a la persona en un procedimiento penal, estamos hablando tanto de la víctima como también de un imputado. ¿Cómo eran esas investigaciones? Los que trabajamos en ese sistema tradicional y ahora trabajamos en el sistema de oralidad, nos damos muy bien cuenta de esos cambios, de esas transiciones para bien. El procedimiento que hoy tenemos diseñado en la Constitución, este procedimiento garantista, es adecuado, necesario y tiene correspondencia con este neoconstitucionalismo en el cual estamos todos involucrados, porque siempre estamos partiendo de las normas constitucionales. En materia penal es muy importante porque siempre estamos restringiendo un derecho fundamental o varios, ¿sí? Cuando ustedes aseguran a una persona, cuando la privan de la libertad, estamos restringiendo ¿qué derecho? La libertad, que es un derecho humano. Y fíjense bien, nuestra Constitución nos permite restringir derechos, los derechos no son absolutos. El tema importante es que la restricción de los derechos se haga en el marco constitucional, es decir, como lo permite, como lo ordena la Constitución bajo los procedimientos que la Constitución está ordenando. Entonces, lo que teníamos antes, además de que eran papeles y papeles y papeles, era mucho subjetivismo, era mucha inferencia, ¿sí? Y dicen que cuando a un policía le late algo, no se equivoca, ¿sí? Pero trabajábamos mucho a eso, a las latidas. Y es indiscutible, un policía con experiencia va a decir, ese que va caminando ahí, algo trae, lo retiene y algo trae, ¿sí o no? O sea, no le falla, diríamos, ¿no? Sin embargo, eso hoy está prohibido. No que le tenga esa latida el policía, sino cómo actuar. Ustedes saben incluso hoy todo el tema del control previo, ¿no? Del control preventivo, en donde para evitar temas discriminatorios o que por el aspecto de una persona, o no solo por su aspecto se le llegue a asegurar, se le llegue a detener, sino que fíjense, muestre conductas o actitudes que objetivamente nos lleven a concluir válidamente que se encuentra en una situación irregular, indebida, antisocial o delictiva, para que el policía proceda a detenerlo. Y ustedes pueden decir, ¿y eso cómo se hace? O eso, ¿cómo le ponemos contenido a eso? ¿Sí? Bueno, pues ya hemos avanzado, hemos evolucionado en mucho, ahorita me refiero a ello, que es en donde les digo está el tema de la causa probable, pero antes se trabajaba mucho de esa manera. Y así lo podríamos resumir, era el subjetivismo en la investigación. Muchas ocasiones no sabíamos de dónde le llegó la información al fiscal, al Ministerio Público, o de dónde le llegó la información al policía, y después ya aparecía que corroboraban algo, pero no teníamos como la base, el origen, el punto de partida.
Y hoy se es muy exigente con eso. Se trabaja con una metodología. Y la metodología significa seguir ciertos pasos y que no tengamos el resultado de un proceso, pero desconozcamos cómo llegamos al resultado de ese proceso, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar de la causa probable y por qué no es un tema solamente de los fiscales y de los jueces, de los defensores, sino también del policía? Pues porque de todo lo que ustedes hagan en conjunto con el policía de investigación será el resultado no solamente de una sentencia de condena, será el resultado de que al fiscal le otorguen una orden de aprehensión o el juez vincule a proceso a una persona. Ya viene como parte final y después de todo un procedimiento, la sentencia que pues se espera para el policía que actuó ahí, que realizó una investigación, que esa sentencia sea de condena, ¿sí? ¿Qué es la causa probable o qué es lo probable? No nos lo hemos inventado. Porque ustedes van a decir, cada vez me ponen más piedritas en el zapato o en el camino y cada vez es más complicado el trabajo. No, fíjense que la Constitución siempre ha hablado de probabilidad, tanto en el artículo 16 constitucional, en donde habla de orden de aprehensión, como en el 19 constitucional, en donde habla y regula lo que antes llamábamos formal prisión, hoy vinculación a proceso, ¿sí? Y decía que se reúnan determinados requisitos, bla, 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 para la orden de aprehensión y que existan datos de donde se derive la existencia de que una persona probablemente cometió, antes decía el cuerpo del delito, hoy dice el hecho delictivo, ¿sí? Igual para vincular a proceso, en esa parte la Constitución no cambió, no creó o no incluyó ahora la palabra probabilidad, sino que siempre ha dicho la probabilidad de que una persona cometió, ahí viene el cambio, fue cuerpo del delito, luego fue tipo penal y ahora regresó a cuerpo del delito y ahora es hecho delictivo. ¿Por qué la Constitución habla de probabilidad? Que es un término de las matemáticas, de la lógica, de las ciencias exactas, diríamos. ¿Por qué la traen a la investigación y a las ciencias de las humanidades en donde se ubica el derecho? Por ese grado de exigencia y de rigurosidad. Miren, cuando un fiscal, a veces por conducto de ustedes o de algún ciudadano o la llamada de un trabajador social de un hospital, le reporta al fiscal un hecho probablemente delictivo, el fiscal abre diferentes líneas de investigación, diferentes hipótesis. ¿De dónde traemos la palabrita de hipótesis? De un método científico, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces le van a reportar que está el cadáver de una persona en determinado lugar, en un hospital o en la calle, y parece ser que es muerte violenta. El fiscal va a decir, alguien lo privó de la vida de forma intencional, o nada más le reportan el cadáver de una persona en la calle, fue accidental, fue un delito culposo, un homicidio culposo, fue, como dicen, causa natural, ¿sí? Le dio un infarto y ahí quedó la persona, se suicidó. ¿Ya cuántas llevamos? 4 o 5 líneas de investigación, o alguien lo priva de la vida. Y ahora, si lo privan de la vida, es un delito simple, fue en riña, es agravado, tiene calificativas, ¿sí? Entonces, de un primer momento abre distintas líneas de investigación. ¿Y qué es lo que le va a ir ayudando al fiscal? Ir descartando algunas líneas e irse quedando con quizá primero 2, después 1, y de esa 1 vamos a pensar que sí sea imputable a la conducta de un tercero, de qué tipo de delito, de qué tipo de homicidio estamos hablando, ¿sí? Bueno, todo esto es o son posibilidades. Fíjense, la posibilidad es un grado inferior o menor a la probabilidad, porque posibilidad es posible que suceda o es posible que no suceda, ¿sí? Es posible que sí, es posible que no. La probabilidad no. La probabilidad es aquello que se puede demostrar, aquello que se puede probar. Cuando hablamos de posibilidades, yo puedo decir pasó esto, pasó aquello, pero también pasó lo otro. Dentro de la lógica nos manejamos con distintos
parámetros y tenemos, por ejemplo, el principio de identidad, el principio de no contradicción y hay uno tercero que se llama el tercero excluido, ¿sí? Entonces dice, si es verde o es azul, es verde, entonces no puede ser amarillo, no hay una tercera posibilidad de que eso sea. Fíjense, todo lo que estamos platicando desde la lógica y la matemática, que la traemos acá al terreno de la investigación de los delitos, y no solamente de la investigación, sino de las decisiones de los jueces. Cuando un juez ordena una aprehensión o vincula a proceso, es porque tiene que haber causa probable. El juez está pensando en un futuro, el juez está pensando en un juicio, y el juez dice, ¿esto tiene soporte probatorio? ¿Esto es posible, es probable que se demuestre? Sí, entonces vincula a proceso. O entonces ordena una aprehensión y luego vincula a proceso. Y entonces sí, partes sigan trabajando en sus temas probatorios, prepárense porque va a venir el juicio en donde van a incorporar esos medios de prueba. Entonces, la causa probable es lo que se puede demostrar en un futuro en la etapa correspondiente del procedimiento. No se prueba desde el inicio, porque si no desde el inicio ya tenemos sentencia. Y para cuidar el debido proceso le debemos de dar la oportunidad a la persona también de que se defienda y a la fiscalía de que fortalezca su investigación y pueda llevar la prueba suficiente ante los jueces, porque las exigencias para policía de investigación, para los fiscales es muy alta. Y ahí contribuyen ustedes, como les digo, por esta mención de que la investigación le corresponde a las policías. Bueno, aunque el 16 y el 19 constitucional ya decían o ya hablaban antes de la probabilidad, y eso no cambió, ¿por qué las investigaciones se hacían de una forma antes y ahora se hacen de una manera diferente? Obviamente todo esto se vino a robustecer, a fortalecer ya con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que teníamos en los códigos procesales locales es que el fiscal reunía toda la prueba que desde la averiguación previa tenía ese estándar ya muy alto de reconocimiento como prueba, era prueba preestablecida, y esa prueba fundaba la sentencia. Y el juez quizá no conoció directamente a los testigos, no los escuchó dando la información que conocen, pero sí a través de lo que estaba en una prueba, en la transcripción de esa testimonial, con eso el juez fundaba su sentencia. Entonces esto metodológicamente no se sostiene. ¿Por qué? Porque no se da la posibilidad de refutar la veracidad de esa prueba, que es el principio hoy de la contradicción, ¿sí? Y los fiscales, o antes Ministerio Público, los policías de investigación o ustedes mismos tenían, bueno, ustedes mismos para empezar tenían una actuación muy, muy corta. Si eran testigos, se les tomaba una declaración porque decía, oye, Ministerio Público, me hablaron por teléfono, recibí un reporte, yo iba en la unidad número tal, en tal domicilio, en tal lugar, con mi compañero que se llama tal, que es tal número de agente, y llegamos al lugar, observamos esto, aseguramos a la persona, te la traemos y ahí nos vemos. Y hasta ahí terminaba la actuación del policía. Ya se recababa su declaración, muy pocas ocasiones se le llamaba nuevamente a la instrucción ya ante el juez, sobre todo cuando los defensores ofrecían un careo. Yo creo que alguien se debe de acordar de esos careos eternos que no servían absolutamente de nada, o alguna ampliación de declaración en donde nada más esto sí, gracias a Dios, ¿sí? También no tenían mucha o no tenían una fuerza de destruir la prueba primaria porque justo era una ampliación de declaración. Y como les decía hace un rato, eran mucho subjetivismo, no sabíamos paso a paso qué había hecho desde el policía de prevención que toma el primer conocimiento del caso, cómo lo pasa al policía de investigación y qué actividades va desarrollando el policía de investigación, en aquel entonces siempre, bueno, todavía bajo el mando y conducción del Ministerio Público o de los fiscales. Y ahí nos encontramos una serie de experiencias que les pudiera compartir sobre cómo estaba hecho, porque ustedes siempre han hecho un informe, un oficio, ¿no?, donde dan cuenta del hecho, y o incluso cuando intervenían en los hechos de tránsito, también levantaban el reporte de accidente, y podríamos platicar de muchos casos en donde pues veíamos de qué forma estaba construido ese oficio o ese informe o ese de tránsito o que daba cuenta de alguna colisión entre vehículos. Y
también se generaba mucha problemática ya después en la parte de la instrucción, justo por las conclusiones a las que llegaba el policía sin un sustento. Aunque bueno, la verdad el mayor porcentaje de sentencias en sistema tradicional son de condena, porque era muy complicado, muy difícil echar abajo ya una declaración en averiguación previa ante el Ministerio Público, en donde su oficial secretario le daba pues la fe pública, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces ahora para cumplir con esto de la causa probable? Pues miren, todo es sistemático y todo se va reformando a la par. En ese mismo artículo 21 constitucional, en la parte de seguridad, se agregan dos principios que rigen a los servidores públicos en materia de seguridad y justicia. Siempre hemos sabido el de legalidad, imparcialidad, honradez, ¿sí? Todos se lo saben. ¿Cuáles se agregaron? Dos bien importantes: objetividad y respeto a derechos humanos. ¿Por qué creen que se haya agregado como principio de actuación de un policía, de un fiscal? ¿Por qué creen que se haya agregado la objetividad? Todo lo que tenemos hoy en el nuevo sistema de seguridad y justicia es una reacción o todo lo opuesto a lo que no teníamos antes, ¿sí? Hoy los procedimientos son más rápidos, mucho más ágiles en contraposición a lo que teníamos antes, que eran lentos, largos. Yo hace poco, antes de dejar la sala penal, todavía me encontré un caso del 2010 y se está sentenciando en el 2020, imagínense nada más. Y ese era el de los menos antiguos, hay otros todavía mucho más antiguos. ¿Qué hemos hecho ahora o qué exigencias hay ahora para cumplir con este tema de la causa probable? Bueno, pues lo ligamos con ese artículo, bueno, es el mismo artículo, pero con esa porción o con esa parte donde habla de la objetividad y el respeto a derechos humanos. ¿Por qué hoy se exige la objetividad? Porque lo que teníamos como común denominador antes era el subjetivismo. Era esto, si ustedes me permiten, pues me latió como policía y sí pegó, ¿sí? Sí, pero siempre queda ese pero, y hoy eso es insostenible. Hoy incluso también ustedes han escuchado que se habla mucho de las investigaciones científicas. Y pudiéramos decir, bueno, es que hoy los peritos investigan también con otra metodología y el resultado de los peritos es lo que le ayuda al juez a tomar sus decisiones. Pues sí, en parte, pero a eso no se refiere exclusivamente la investigación científica y con metodología. ¿Qué es lo científico? Hace rato mencionaba la hipótesis, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Me planteo un problema, me formulo una hipótesis, es decir, una posible respuesta a lo que sucedió. ¿Qué es esto? ¿Es un homicidio? ¿Es un suicidio? ¿Es una muerte accidental? ¿Es una muerte natural? ¿Es una muerte intencional? Ahí estoy buscando mis hipótesis. Tengo el planteamiento del problema y formulo hipótesis. ¿De qué se trata ahora? De comprobar, para saber cuál de las hipótesis es la que se sostiene, ¿sí? Todo eso lo estamos haciendo o lo están haciendo hoy ustedes, en conjunto con los peritos, que también tienen su propia metodología del trabajo, pero a partir de estos, el método científico siempre es solamente uno. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que hoy digamos que las investigaciones son científicas? A que las conclusiones que derivan de una investigación, sea de policía o sea de un perito, esa conclusión se pueda sostener. ¿Y cuándo se va a poder sostener? Cuando esté corroborada por medios de prueba. ¿Y para qué? ¿Y qué necesita o cuál es una condición necesaria para que se pueda corroborar? La objetividad. La objetividad, por ejemplo, en la descripción que ustedes hacen como primer respondiente. Cuándo recibieron la llamada, a dónde llegaron, qué observaron. Y ahí hace poco me invitaron a una charla ahí en el edificio de seguridad pública y comentábamos esta necesidad de hacer en sus capacitaciones, en sus actualizaciones, muchos ejercicios muy sencillos para ver cómo nosotros a la primera estamos deduciendo sin comprobar. Porque somos personas, no es
no es algo malo, ¿no? Somos personas, somos personas y nuestro subjetivismo, siempre estamos interpretando, dándole interpretaciones a los hechos, a los fenómenos, a lo que escuchamos, y de inmediato sacamos una conclusión, ¿sí o no? Entonces ahorita escuchamos que alguien grita por allá afuera y dijimos, ya le pegaron. Y no, a lo mejor nada más se espantó. Pero esa impresión o eso primero que nosotros deducimos o que nosotros estamos interpretando de un fenómeno, a veces ya es difícil sacármelo de aquí. Como dice Newton, ¿no? Es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y el tema de nosotros, el tema de ustedes como policías es quitarse esos prejuicios y evitar concluir a la primera sin hacer primero una observación detallada de todo, de una forma objetiva, describir, como les digo, objetivamente todo lo que observan, y no les corresponde a ustedes una conclusión, porque luego esas conclusiones o esas inferencias nos generan muchas problemáticas. Le pueden generar problemática al policía de investigación, le pueden generar problemática al fiscal, a las partes, al juez, y su labor es esa, actuar objetivamente. Y hoy es un principio de los servidores públicos del sistema de seguridad y justicia, precisamente por esa razón. Las investigaciones científicas significan que deben de sostenerse, que deben probarse y que las conclusiones a las que se llegan son demostrables. ¿Cómo nos exige un método científico? Cuando llego a establecer un primer principio, una teoría, un axioma, que es con lo que concluyo mi método científico, es porque tiene un soporte, una base. Si a partir de que me planteo hipótesis, entro a la comprobación y no se corroboran, ¿qué pasa con el método científico? Vuelvo a empezar. Hoy nuestro procedimiento penal tiene estas exigencias y ustedes las saben. Y ese es, creo que uno de las, entre muchas, pero una de las principales diferencias o de las grandes diferencias que hay en esta evolución que ustedes han tenido de cómo investigaban antes o cómo participaban ustedes ante la noticia de un hecho delictivo, a la participación e intervención que hoy tienen. Porque no es nada más de Jallego, acordono. Bueno, antes ni se acordonaba, ¿sí o no? Hace mucho tiempo no se acordonaba y todo el mundo llegaba, pasaba. Me acuerdo yo un caso, pues fue en una comunidad, en un lugar de, pues así de mucha tierra, pues imagínense, ¿no? Y era una persona que privan de la vida, y pues las personas fueron, le echaron ahí su sabanita blanca, lo rodearon de veladoras, pero antes le acomodaron sus manitas así, le pusieron pues un Cristo, ¿no? Dentro de lo religioso. Pero cuando llegó al juicio, y ya era de oralidad, era de un adolescente, o se imputaba a un adolescente, y uno decía, oh, ¿qué pasó aquí? Todo lo que hicieron las personas. Era una comunidad, quizá tardó en llegar la policía, perdón, y se generó todo esto, pero así se hacía antes, ¿sí o no? Y se contamina la escena, y eso es bien complicado. Cuando no actuamos rápido, cuando no se protege una escena, ustedes lo saben muy bien, se pierde prueba o se contamina prueba que al rato no nos sirve. Y como es la prueba más fresca, vamos a llamarle, es una prueba que nos habla mucho en el procedimiento. Entonces, cuando no se actúa rápido y de forma adecuada, de forma debida, pues podemos tener muchos problemas en ese procedimiento, o si es que incluso nos quedemos sin prueba y se pueda llegar a una no vinculación, o si se logra la vinculación, a una sentencia absolutoria, ¿sí? La causa probable entonces exige que, si bien aquí estamos ya en la sala de audiencias y estamos hablando de causa probable, hay mucho trabajo atrás para que el fiscal le pueda decir al juez que hay causa probable para vincular a una persona, o para que ordene una detención, o para que lleve a una persona ante el procedimiento, ya que se le conduzca con las formas que establece el Código Nacional, con un citatorio o con una orden de aprehensión. Ese trabajo que hay detrás es de ustedes y, por supuesto, de los policías de investigación. Si ustedes logran objetividad en sus intervenciones, no van a tener ningún problema, o no van a generar un problema después con fiscalía
o no van a meter en problemas también a los jueces. Y no tanto al juez, sino que eso da mucha materia para que las partes debatan, sobre todo los defensores, y dicen, de aquí nos agarramos. Por ejemplo, algo muy común que ya les compartía es, quizá ustedes, un ciudadano les dice, vengan pronto, en esta calle hay una riña. Y ahora resulta que todos son técnicos en el derecho y todos saben que es riña. Es la contienda de obra, no de palabra, que bla, 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 bla. Y yo lo puedo percibir así porque veo una trifulca, escucho gritos, pero resulta que no fue una riña, técnicamente hablando. Y ustedes siguen hablando de una riña, ¿se fijan? Y sí pueden decir, oye, pues es que a mí cuando me hablaron, me reportaron y me dijeron que, sin embargo, llegué y observé estos indicios, aseguré a la persona, o ya estaba la persona fallecida, le hablamos a los servicios del CEMEFO, a la ambulancia, dependiendo. Pero como les digo, la objetividad siempre va a servir a enderezar y atar todo el material que va a necesitar un fiscal para irle diciendo al policía de investigación, ahora ve a traerme esto, ahora ve a investigar aquello, ahora corrobora esta otra circunstancia, ¿sí? Entonces, la causa probable y la investigación científica de la que hoy tanto se habla tiene que ver con estos aspectos que pudiéramos decir es muy sencillo, pero es difícil de llevar a la práctica, lo reconozco, porque como les digo, somos personas y nuestras circunstancias y nuestras subjetividades. Y va a depender mucho, pues, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, nuestras ideologías, para yo interpretar un hecho o interpretar un fenómeno. Sin embargo, la policía ya es un cuerpo profesional. Esto de que hablábamos hace un rato, que una de las evoluciones es, hoy tienen mayores niveles de estudio, les ayuda también para evitar la subjetividad y ser objetivos en lo que contribuyen ustedes en la investigación de un delito o en su resultado ya ante los jueces, ¿sí? Entonces, yo los invitaría a ello, a que sean objetivos, para que entonces con esa objetividad se pueda lograr, o las conclusiones a las que lleguen siempre tengan un sustento probatorio, y que ustedes sepan que cuando el juez habla de causa probable o exige la causa probable, decir qué elementos tenemos que llevar para que el juez diga esto tiene material probatorio a futuro. Cuando nosotros como jueces advertimos que no tienes prueba, no vinculamos, precisamente porque lo estamos viendo a futuro, y menos cuando esa vinculación pudiera implicar una privación de la libertad de las personas. Recuerden estos dos principios que se agregan a el sistema de seguridad y justicia, a los servidores públicos. Uno, dijimos, es la objetividad, y el otro, los derechos humanos. Y véanlo ahí en su artículo 21 constitucional. Entonces, sí, estamos investigando un delito o están participando en la investigación de ese delito, son un elemento muy importante ustedes, fundamental, pero no porque haya sucedido un delito vamos a cargar indebidamente a una persona lo que no es. Porque sí, todos queremos que si una persona comete un delito se le sancione. Nadie queremos impunidad, porque la impunidad no nos beneficia a nadie. Y ustedes como cuerpo de seguridad, como personal que está protegiendo siempre a la ciudadanía, son los principales interesados en eso. Entonces trabajemos adecuadamente y de forma objetiva, respetando siempre los derechos humanos, para que ese proceso no se caiga, al menos por una falla de este tipo, porque eso lo vamos a lamentar siempre todos. Y los jueces, por mucho que digan, ay caray, ¿qué le pasó a esta víctima? El debido proceso es una norma, un principio y una regla con la que se conduce siempre el juez, y cuando cargamos indebidamente hacia una persona, son verdades de Estado que se construían mucho o se permitía bajo el esquema y procedimiento o método que tenía el sistema tradicional. Entonces aquí todo lo que digamos es demostrable, por eso hay que ser objetivos. Si yo asiento algo que no tiene una prueba o que no puedo corroborar, mejor ni ponerlo. Y no se puede crear, agregar o inventar nada, por mucho que yo digo que así fue. Y de segurito casi que tenemos una esferita y lo estamos viendo, ¿no? Paso por paso. Eso lo vamos a eliminar, lo vamos a desechar. Y trabajemos sobre buscar la prueba que venga a corroborar eso. Por eso también otra exigencia muy fuerte es la cadena de custodia.
que antes no existía. Existía administrativamente para los peritos, ¿sí? ¿Cómo me llega esto que tengo que peritar? ¿Y qué trámite le voy dando? ¿Qué seguimiento va teniendo esto que tengo que peritar? Pero era un tema administrativo. A partir de Campo Algodonero, de la sentencia de Muertas de Juárez, viene muy fuerte el tema de cómo se tiene que cambiar el tema de la investigación, y una de las exigencias es acordonar las áreas, ¿sí?, de hechos delictivos, preservar adecuadamente los indicios y cadena de custodia. Porque también, a nivel nacional incluso, se hablaba mucho de crear prueba o de inventar prueba. Y siempre el policía va a tener una buena intención, pero aquí las buenas intenciones no cuentan. Miren, yo les platico un caso que tuve en donde privan de la vida a una persona. Fue un hecho muy bonito, pero muy complicado, porque se manejaban temas de riña, y tuvo 3 diferentes momentos el desenlace de ese hecho delictivo. Y muchas personas que participaron de este grupo y muchas otras que participaron de este otro, y el desenlace, ya el punto final, por estos 3 broncas que tienen previamente, por decirles, estas 2 y ya la última, piden refuerzos. Uno de los grupos piden apoyo, llegan rápidos a dar el apoyo, se bajan de un vehículo, de un Tsuru, y los testigos dicen que observan cuando le pegan con un bat a la persona, y la persona muere. Bueno, no muere de inmediato, incluso tiene ahí un periodo de agonía, finalmente fallece, y era traumatismo cráneoencefálico, que pues sí, muy probablemente era con los golpes que le propinan con ese objeto contuso. Y en ese entonces ya trabajábamos oralidad de adolescentes, pero cuando la policía de investigación sabe de un hecho delictivo, pues se va a los grupos que les corresponde investigar determinado delito. En este caso homicidio, se va al grupo de homicidios y no saben si el responsable o dentro de los responsables iba a haber algún adolescente. Entonces los policías de investigación empiezan a hacer su trabajo a partir de la descripción de las personas que llegaron en un vehículo, la descripción de ese vehículo, que los ubican por ser ahí vecinos de esa colonia o de esas colonias aledañas. Y en sus rondines se encuentran un vehículo Tsuru con las características muy similares a las que le dieron. Dicen que abren la cajuela y ahí encuentran el bat y se lo llevan. Para empezar, eso era muy común, ¿sí o no? Pero ya trabajábamos en un sistema con estas exigencias metodológicas, y eso sabemos que no se puede hacer por temas de cadena de custodia, de control, registro y seguimiento de una evidencia material, ¿sí? Pero bueno, así lo trabajaron. Se lo llevan y estamos en el juicio. Los testigos describen el objeto con el que ve cómo los sujetos agresores le pegan a la víctima, y nos describían un bat muy diferente al que en ese momento se incorpora. Entonces ya vinieron 2, 3, 4, 5 testigos, describen el mentado bat. Dice la fiscalía: permiso para mostrar evidencia material. Yo veo en mi lista de pruebas que había un bat, y dije, pues es el bat. Y cuando abren, destapan, descubren todo el bat, pues como que era otro. O sea, no se parecían nada las características del que nos estaban describiendo los testigos, que sí eran características similares, coincidían entre ellos. Este era un bat, pues ¿qué será? Metálico, muy desgastado y abollado de muchas partes, ¿no? Y uno se queda, ah caray, pues ¿qué pasó aquí? Los policías, en esa intención de esclarecer el hecho, encuentran un bat que dice, ¿le pegaron con un bat? Sí. Se bajaron de un Tsuru blanquito, entre blanquito y terroso y no sé qué, sí. ¿Aquí hay un bat? Sí, me lo llevo. Y con este le pegaron y con este lo mataron. Y pues no era el bat, no correspondía. ¿Qué pasa ahí? Pues el bat se anula, queda sin efecto una prueba importante. Y así les puedo platicar algunos otros casos. Siempre me acuerdo un homicidio en Amealco donde pues le destrozan la cara a la víctima porque le arrojan piedras. Describen piedras, una piedra grande, la altura, el peso, bla, 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 el perito.
Y cuando le dicen, le voy a mostrar la piedra o evidencia, así adelante proceda, una piedrita así chiquita como de río. Entonces dicen, no, caray, esa piedrita tiene el peso suficiente para lograr un machacamiento. Pues por supuesto que no era la piedra. Y cuando le preguntan al perito, oye, ¿qué pasó aquí? Dice, no, esa piedra no es. No, sí, ¿cómo creen? Ya descansamos, ¿verdad? Dice, la Ministerio Público me dijo, no, esa no se la lleve porque está muy pesada, mejor lleves esta de acá. Siempre les digo, lo bueno es que estaba sentada ahí en el lugar de juez, porque yo me sentía así como que, yo decía, bueno, ¿es cinismo o qué es lo que estoy escuchando? Pero era la forma, les digo, en que teníamos de trabajar. Entonces, mucho cuidado con eso, porque pueden decir, es que son mis buenas intenciones, y me dijeron que un VAT coincide todo, pues este es un VAT, me lo llevo y aseguro que es con el que se le causa la muerte. O me llevo esta piedrita porque no me implica mucho peso y digo que esta es la piedra con la que se causó la principal herida o lesión con la que fallece la persona. Todo eso hay que eliminarlo, por muy buenas intenciones que sean, porque estamos alterando también cadena de custodia, estamos fabricando, o como se le llegaba a nombrar, sembrando prueba. Entonces, si hoy los procedimientos tienen toda esta exigencia, es justo para evitar eso, y como les decía hace un rato, tener la certeza de que la persona a quien se le atribuye el delito efectivamente es quien lo cometió, y que científicamente se sostengan las conclusiones a las que lleguen en conjunto policías, ustedes como primer respondiente, el de investigación, más el resultado de los dictámenes periciales. La investigación científica se basa en que las conclusiones a las que lleguen se soporten probatoriamente, no nada más que intervenga el genetista, ¿sí? los que manejan este tipo de ciencias. Hay que descartar esa idea. En la investigación científica o en el resultado de una investigación científica están también relacionados ustedes, primero para la causa probable, para el inicio del procedimiento, y después para lo que pueda ser una sentencia de condena. Pues hasta aquí mi intervención. Déjenme ver si no me está faltando nada, pero creo que no. Vamos a eliminar siempre lo subjetivo, o a eliminar eso de que me late que, bueno, le sigue latiendo con su experiencia, pero entonces dice, si me late que, ¿cómo lo plasmo en mi informe? ¿Qué tengo que encontrar para presentarlo objetivamente y que esto tenga un respaldo? ¿Sí? Y bueno, pues estoy abierta si tienen alguna duda, a lo mejor muchas, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Inquietud, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariela, por su valiosa ponencia. Amigas y amigos, nos vamos a la sesión de preguntas, solamente 3 preguntas. Los invitamos a que levanten la mano. Buenas tardes, doctora Mariela. Buenas tardes. Sí, mi pregunta, bueno, ya vio que el público que tenemos, la mayoría somos policías, y sí es muy cierto que más los policías viejos y que andamos en calle, trabajábamos todavía con melate, pero no es tanto el melate, sino como que yo siento que desarrollamos un sentido de observación más amplio. Entonces, al igual el problema de nosotros es que no sabemos cómo expresarlo, manifestarlo hacia una autoridad, en este caso la Fiscalía. Porque yo he tenido situaciones que he escuchado de compañeros o yo mismo, que me late, pero no tanto es que te lata porque te late, sino que observé que hizo una actitud evasiva o nerviosa, o simplemente ya a distancia se echó a correr. Entonces ya no es tanto me late, sino que ya observaste algo más que los demás no observan. Hace años yo leí una tesis que se llamaba ¿qué? Control provisional preventivo, algo así. Entonces yo intenté más o menos acoplarme a eso, diciendo que observé una actitud evasiva de la persona por el cual le causé el acto de molestia, y debido a esta actitud evasiva y que le causé el acto de molestia, le encontré un indicio que ya lo vinculaba a un posible delito. Entonces, más que nada es una pregunta, si estoy correcto en lo que yo he estado haciendo, y la otra, si nos puede dar una recomendación en manera de eso, de cómo nosotros expresarnos, ese de que nos late, no es que nos lata, es que observamos, cómo expresarnos de manera correcta ante una autoridad. Sí, le agradezco la pregunta. Sí, dice usted que leyó ahí la tesis de este control. Qué barbaridad. O sea, la tesis está complicadísima. Tenemos 2
y creo que la segunda está peor todavía de complicada, extensa. Hay que regresar a leerla 2, 3 veces algunos renglones y si uno tiene que hacer eso es porque no es comprensible a la primera y les deja muchas problemáticas a ustedes. Usted dijo ahorita, bueno, yo ya no voy a decir que me late, pero voy a decir que mostró una conducta evasiva. Pues el fiscal o el juez le va a decir, ajá, quite evasiva y póngale contenido a evasiva. Entonces, en lugar de decir, yo lo aseguré porque le observé una conducta evasiva, usted diga, me acerqué, le dije que me identifiqué como policía, le dije que le marqué el alto, no hizo caso omiso o no me hizo caso, siguió caminando o conduciendo, dependiendo si va en un vehículo. Cuando ya lo entrevisté no me quería dar sus datos, no me quiso proporcionar sus datos generales, su nombre, y en el primer momento en el que yo me descuidé para sacar mi libreta y mi lápiz, en ese momento se echó a correr. Tuve que correr 50 metros para poderlo alcanzar, pedí refuerzos con mis compañeros, lo detuvieron a la vuelta de esa esquina, y si se fija todo lo que he dicho, ¿qué son? Conductas evasivas, pero como le digo, póngale contenido, evite lo de evasiva, porque decir conducta evasiva es una conclusión de usted, porque usted puede decir es una conducta evasiva, me está pretendiendo detener a mí, y yo digo no, yo nunca evadí, yo soy bien respetuosa de las normas, de las reglas y de mis policías, y pues lo que pasa es que ya me andaba del baño y entonces fui a buscar ahí un sanitario pero yo soy muy respetuosa, ¿se fija? Y siempre cuando, ustedes también son los expertos en eso, pero cuando tienen a alguien, son verdaderamente creativos e imaginativos, ¿no? Para inventar una serie de pretextos que muchas veces no están fuera de lo razonable. Entonces, ahí cambiar eso. Busquen esas palabras en donde ustedes digan, aquí ya estoy concluyendo yo. Entonces, en lugar de concluir yo, que concluya el fiscal o que concluya el juez. Y entonces sí el juez va a decir, hizo 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto mostró una conducta evasiva, fue correcto este control que hizo, preventivo que hizo el oficial, y por lo tanto fue adecuado el aseguramiento y que posteriormente el fiscal me lo judicialice con detenido, ¿no? Por ejemplo, analizando un control de detención, control de legalidad de la detención. Y sí, efectivamente, como le comentaba en el curso que me invitaron hace un par de meses más o menos, les decía, eso es lo complicado, porque estamos muy acostumbrados, es siempre mucho más fácil concluir que poner contenido. Entonces se tiene que hacer una serie de ejercicios reales, o sea, de práctica real, donde quizá tomen un informe de usted o de sus compañeros. No es un tema ni de evidenciar a alguien, ni mucho menos, es un tema de que aprendamos todos juntos. Y a partir de, mira, aquí dijiste esto, ¿te acuerdas de la situación? Sí, ¿cómo lo cambias? ¿Qué contenido le pones a esta palabra o a esta frase que tú estabas utilizando? Y es a partir del ejercicio de la práctica. Tenemos otros ejercicios también mucho más sencillos, como de la vida diaria, en donde podemos concluir de inmediato algo por lo que vemos a simple vista o a muy lejana vista, y yo ya estoy concluyendo sin cerciorarme de algo. Recortes de periódico, por ejemplo, también nos sirven bastantes. ¿No está aquí la prensa? Pero también los recortes de periódico nos sirven mucho para ir identificando. A veces incluso ponen un encabezado, lees el contenido y no tiene que ver una cosa con otra, entonces están concluyendo de forma inadecuada o que no tiene correspondencia con el cuerpo de la nota. Y de esa manera podemos ir practicando la objetividad. La objetividad se tiene que practicar. Y más ahora, como les digo, que pues es uno de los principios que rigen el actuar de los policías. ¿Sí? Le agradezco la pregunta, espero le haya dado contestación. ¿Sí? Muy sencillo, detecte cuando es una conclusión o una inferencia personal, quítela y póngale contenido a partir de las conductas objetivas que usted vio de la persona. Y póngale, discúlpenme, ya le había dicho que ya, no nada más, se echó a correr. Fíjese, yo le dije, corrió, no sé, 50 metros. Porque también no es lo mismo que corra de aquí a ahí, a decir que corrí de aquí hasta la calle.
¿no? O sea, ya como policía ya me costó más trabajo detenerlo. Eso significa que se está evadiendo, está haciendo todo lo posible por evadirse. Pero en lugar de decir hizo todo lo posible por evadirse, diga corrió, subió, bajó, se subió al árbol, se le rompió, siguió corriendo. Y eso, que es contenido y que es muy objetivo, le da los elementos a los fiscales y a los jueces. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Nos vamos con otra pregunta? Adelante. Ok. Muchas gracias, doctora Mariela Ponce Villa. Gracias. Magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro. En estos momentos, el señor secretario hace entrega de una placa de reconocimiento por estos 25 años de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.